Capítulo 27. Corría el otoño cuando John Cantwell por fin emprendió la búsqueda que le quitaba el sueño desde la noche en que, estando borracho, la había planeado. En ese entonces estaba abrigado y seco en la biblioteca de su padre. Ahora atravesaba el Solent con mal tiempo, tiritando, empapado de agua de mar. Un viento fuerte soplaba desde tierra firme hacia la isla de Wight, así que había tenido que darle al patrón de la barca de vela unos chelines adicionales para que accediese a hacer la travesía ese día. John, que no era un marinero experimentado, se pasó el breve viaje vomitando por la borda. En el puerto de Caos, se fue directo a la primera taberna de mala muerte que encontró para pedir una copa, conversar con los hombres más viejos con que se topara y contratar a un par de lugareños fornidos. No se molestó en pagar una cama para pasar la noche, pues tenía pensado trabajar mientras la mayoría de los hombres durmiesen. Después del atardecer, despachó varias jarras de cerveza y un cuenco grande de estofado barato, y, una vez recuperadas las fuerzas, esperó bajo la luz de la luna a que los hombres que había contratado volvieran con picos, palas y rollos de cuerda. A medianoche, el séquito de John Cantwell y 3 isleños fornidos que portaban antorchas grasientas salieron de la taberna y se encaminaron hacia un sendero que atravesaba el bosque. En ningún momento se alejaron más de unos cientos de metros de la costa batida por el mar. Cerca, las gaviotas chillaban y las olas rompían rítmicamente en la playa. La brisa fresca y salobre del Solent hizo que se le pasara la borrachera a John y le despejó la cabeza. Hacía una noche fría, y para abrigarse se abrochó la capa con cuello de piel sobre el jubón de cuello alto y se puso la capucha de modo que le tapara las orejas. Sus peones encabezaban la marcha, susurrando entre ellos, mientras John dejaba vagar sus pensamientos y fantaseaba con la riqueza y el poder. Los viejos de la taberna se habían mostrado recelosos y taciturnos hasta que él les había soltado la lengua con alcohol y dinero. Le contaron que la abadía de Bectis era apenas una sombra de lo que había sido, pues los esbirros de Cranwell la habían reducido a escombros en tiempos de Enrique VIII. Como casi todas las iglesias católicas del reino, la habían asaltado y saqueado, y los habitantes de la isla habían recibido permiso para utilizar las piedras para sus obras de construcción. La mayoría de los monjes se habían dispersado, pero algunos religiosos indómitos se habían quedado y, hasta la fecha, un pequeño grupo de benedictinos se negaba a abandonar las ruinas. Los viejos, que no sabían nada de los restos de una antigua biblioteca, sacudieron la cabeza y se mofaron de las preguntas de aquel tipo rico llegado de tierra firme. Sin embargo, como éste insistió, un pescador entrecano dijo recordar que, de niño, había paseado por los campos de la abadía con su abuelo y correteado por una hondonada cubierta de hierba, un terreno más o menos cuadrado, extenso y bajo. Su abuelo le había gritado que volviera a su lado y le había atizado con su bastón, advirtiéndole que no se acercara a ese sitio, pues, según la leyenda, estaba encantado y lo poblaban los fantasmas de monjes con hábito negro y capucha. Ese lugar le pareció ideal a John para iniciar su búsqueda, por lo que lo convirtió en su destino nocturno. El sendero conducía a un sembradío, donde, a la luz de la luna, la catedral de Bectis apareció ante sus ojos. Pese a estar en ruinas, era una estructura imponente, descomunal. Conforme se acercaban, John vio que ya no había torre, y que las paredes estaban parcialmente derruidas. Las ventanas que quedaban no tenían cristales, y crecían hierbajos y maleza en las jambas desnudas de las puertas. Había otros edificios bajos, algunos desvencijados, otros intactos. Desde una hilera de casitas de piedra salían volutas de humo de una chimenea. Dieron un gran rodeo para evitar estas viviendas y se dirigieron hacia un campo más alejado y más cercano a la costa. Los peones, que sabían dónde estaba la hondonada, refunfuñaron al aproximarse. Aunque desconocían la leyenda que pesaba sobre el lugar, la gravedad con que el viejo pescador les había hablado de ello los había puesto nerviosos. John cogió una de las antorchas y escrutó la zona. En la oscuridad costaba determinar el contorno. La maleza alta descendía hacia una depresión llana que se extendía poco más de medio metro por debajo del nivel del resto del terreno. No había a la vista elementos destacables, ningún motivo para elegir un punto en vez de otro. Phantom John se encogió de hombros y escogió el trozo de suelo que tenía bajo los pies. Llamó a los hombres y les indicó que cavaran. Como los peones vacilaban en bajar a la hondonada, John tuvo que ofrecerles a regañadientes una remuneración más elevada. Pero cuando pusieron manos a la obra, cavaron a un ritmo frenético, atravesando la capa de suelo compacta y dura hasta la tierra suelta y fértil de debajo. 2 de ellos habían sido sepultureros, por lo que levantaban la tierra con una destreza asombrosa. Al cabo de una hora, habían abierto una fosa de tamaño considerable. Al cabo de 2, la fosa era ancha y profunda. John observaba acuclillado en el borde y de vez en cuando bajaba de un salto para examinar el fondo de cerca bajo la luz de la antorcha. El suelo, húmedo y marrón, despedía un olor terroso y dulzón, pero en cierto momento John reparó en unos trozos de madera carbonizada y una capa de ceniza. El corazón le latía desbocado. «Aquí hubo un incendio», exclamó. Los hombres no mostraron el menor interés. Uno de ellos preguntó hasta qué profundidad quería que llegaran. Por toda respuesta, él les dijo que se callaran y siguieran cavando.
Por encima de los chillidos de las gaviotas, John oyó el sonido de un golpe metálico. Una de las palas había topado con piedra. John bajó de nuevo al hoyo y, al rascar el suelo con la bota, dejó al descubierto una piedra plana. Agarró una pala, raspó con ella la piedra hasta limpiarla de tierra y hundió la herramienta en el suelo, a medio metro de profundidad. Volvió a topar con piedra. Eligió otro punto para cavar, más piedras. «Despejad bien el fondo de toda la zanja», ordenó, emocionado. Pronto quedó expuesta una superficie de piedras planas y lisas cuidadosamente acopladas para formar un pavimento sepultado hacía tiempo. John exhortó a los hombres a usar el pico para ver qué había debajo de las piedras. Los peones, nerviosos, se enzarzaron en una discusión en voz baja, pero al final accedieron y, media hora después, habían desenterrado 3 de las losas grandes y planas. John se puso a 4 patas para examinar el suelo. Con entusiasmo creciente, vio que las piedras estaban colocadas sobre un entramado de maderos grandes. Metió la mano con cautela en el agujero que antes ocupaban las losas. Era tan profundo que llegó a introducir el brazo entero sin tocar el fondo. Cogió un puñado de tierra y lo tiró por el hoyo. Tardó un segundo o más en oír el tamborileo de la tierra contra una superficie dura. «Hay una cámara ahí abajo», señaló. «Tenemos que bajar cuanto antes». Los hombres retrocedieron hacia el rincón más apartado de su trinchera. Se apiñaron, cuchichearon en tono apremiante y finalmente declararon que se negaban a bajar. Tenían demasiado miedo. John les suplicó, luego intentó sobornarlos y, por último, los amenazó, furioso, pero fue en vano. Tras increparlo, treparon por la pared de la zanja para salir. Lo máximo que John consiguió fue que le vendieran la soga y le dejaran una antorcha. Poco después, se encontraba solo en medio de la noche. La emoción del momento atenuaba sus temores. Ató la cuerda a una de las vigas de madera, dejó caer el otro extremo por el agujero y oyó cómo golpeaba suelo firme. A continuación tiró la antorcha encendida, que repiqueteó en el fondo. La tea permaneció encendida, y John, al mirar al vacío, alcanzó a ver una zona débilmente iluminada, un suelo de piedra y lo que parecía una pared irregular. Respiró hondo para armarse de valor, se sentó al borde del agujero con las piernas colgando, se aferró a la soga y comenzó a bajar, valiéndose de los brazos y con los pies cruzados. El aire en la cámara subterránea estaba viciado y estancado. John descendía palmo a palmo, concentrándose en el tranquilizador resplandor de la antorcha para vencer su miedo a la oscuridad. Cuando había bajado unos 6 metros, estaba a 3 del fondo. Miró al suelo, achicando los ojos para ver a través de las partículas de humo que emanaban de la antorcha. ¡Ay! Su alarido le retumbó en los oídos cuando se le escapó la cuerda de las manos y se precipitó al fondo. Aterrizó sobre una pila de esqueletos humanos quebradizos. Sus pies fueron a parar sobre unas tibias y resbalaron, lo que evitó que se rompiera las piernas. Su cadera derecha se estrelló contra un cráneo que se partió en pedacitos bajo su peso. Se quedó tumbado en el suelo, jadeando de dolor y espanto al encontrarse frente a unas cuencas vacías. «¡Que Dios me ampare!», gritó. Volvió la cabeza y vio huesos amarillentos por todas partes, en el suelo, apilados sobre repisas de piedra en las paredes. Estaba en una cripta, de eso no cabía la menor duda. Una segunda oleada de pánico lo invadió cuando cayó en la cuenta de que, si estaba mal herido, no podría subir a la superficie. Tal vez acabaría ahí por toda la eternidad, convertido en otro montón de huesos. Hizo fuerza para incorporarse y evaluó el estado de sus extremidades. Podía mover los brazos y las piernas sin gran dificultad, pero notaba un dolor intenso en la cadera derecha. La única manera de calibrar la gravedad de la lesión era apoyar peso en ella, así que se balanceó para ponerse de rodillas y se levantó. Aumentó poco a poco la presión sobre la pierna derecha, que gracias a Dios aguantó, así que John concluyó aliviado que la tenía magullada pero no fracturada. Dio un paso al frente y oyó el escalofriante crujido de unos huesos bajo sus botas, pero logró avanzar cojeando y recoger la antorcha. John, dolorido, exploró la cripta, procurando no pisar huesos, habituándose a la avasalladora presencia de la muerte. Había cientos de cadáveres, quizá miles, esqueletos desnudos, pero también cuerpos secos y momificados con mechones de pelo rojizo y trozos de tela marrón adheridos. John trató de concentrarse en su objetivo. ¿Seguía existiendo la biblioteca de Félix? No tenía idea de si se estaba adentrando más y más en la cripta o si caminaba en la dirección adecuada, pero se había fijado un rumbo y avanzaba despacio, alumbrando su camino con la antorcha. El arco de luz iluminó la entrada de un pasadizo abovedado, y John, con una mueca por el dolor que sentía en la cadera, apretó el paso casi como si huyera de los esqueletos. Atravesó el pasadizo y se encontró en un entorno totalmente distinto. Estaba en una sala espaciosa, cuyo contorno no alcanzaba a precisar con claridad. A pocos metros de distancia vislumbró el borde de una mesa de madera. Al acercarse, vio que era una mesa larga situada junto a un banco bajo. Caminó a lo largo de ella, tocando la superficie lisa, intrigado. Había algunos objetos encima, y John cogió el que tenía más a mano. Era un tintero de barro.
Sujetó la antorcha por encima de su cabeza para que la luz llegara más lejos. Había otras mesas, dispuestas en filas. Fue entonces cuando se fijó en las manchas que salpicaban el suelo de piedra en toda su extensión. Eran de color marrón óxido. Sangre seca. Allí se había derramado sangre a raudales. Era cierto, pensó, presa de una súbita euforia. La carta de Félix decía la verdad, y, lo que era más importante, el scriptorium de los monjes no había quedado destruido por el incendio. Eso significaba que tal vez la biblioteca se había conservado también. Avanzó junto a la fila de mesas, rozando cada una al pasar. Eran 15 en total. Se llevó una desilusión momentánea al ver que detrás de la última no había más que una pared, pero el pulso se le aceleró de nuevo cuando divisó una puerta de madera con herrajes macizos. Tiró de la increíblemente pesada puerta con todas sus fuerzas hasta abrirla, y alumbró el interior con la antorcha. De inmediato cayó de rodillas y rompió a llorar de alegría. La biblioteca existía. No había sido destruida. A su izquierda había una estantería de madera repleta de enormes volúmenes encuadernados en piel. A su derecha vio un mueble idéntico y, entre los dos, un pasillo de la anchura justa para que él pudiera pasar. Reanudó la marcha y cogió, maravillado, por el pasillo central. A ambos lados se alzaban librerías altas que parecían sucederse en la oscuridad hasta el infinito. John se detuvo y sacó uno de los libros. Era idéntico al tomo de los Cantwell, salvo porque estaba fechado en 1043. Lo devolvió a su sitio y continuó avanzando. ¿Qué longitud debía de tener esa cámara? Continuó andando durante un rato que se le antojó asombrosamente largo. Aparte de los grandes palacios y abadías de Londres, no había estado en una estructura tan gigantesca. Al fin, vio la pared del fondo. Justo delante de él se abría la entrada de otro pasadizo. Al cruzar el umbral, le pareció oír un sonido débil. Ratas. Llegó a una segunda cripta, aparentemente idéntica a la primera. Estanterías descomunales flanqueaban el corredor hasta perderse de vista en las tinieblas. John echó un vistazo a los lomos del estante más cercano, 1457. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Ahora que había encontrado la biblioteca, ¿cómo iba a sacar provecho de ello? Tenía que localizar los libros correspondientes a 1581 y años posteriores. Eso sería lo que le daría beneficios. Debía idear una manera de sacar el precioso botín por el agujero. No estaba en absoluto preparado para esa tarea, pero confiaba en su astucia y estaba convencido de que se le ocurriría un plan en cuanto dejara de notar los latidos de su corazón en la garganta. Se paraba ante cada librería para comprobar las fechas. Cuando divisó un libro con el año 1573, torció a la derecha y se internó entre las estanterías. Allí estaban, 1575,1577, 1580 y, por fin, 1581. El presente. Había más de una docena de libros que llevaban grabado ese año. Se quedó parado frente a ellos, temblando como un conejo acorralado. Lo que tenía ante sí le ofrecía el poder más extraordinario del mundo, el poder de ver el futuro. Nadie en la Tierra salvo John Cantwell tenía la capacidad de adivinar quién iba a nacer y quién iba a morir. El pecho se le hinchó de orgullo. Su padre estaba equivocado. Contra todos sus pronósticos, John había conseguido algo en la vida. Extendió el brazo lenta y pausadamente hacia uno de los libros. No vio venir el golpe, no llegó a sentir dolor, jamás volvió a sentir nada. La piedra le hendió el cráneo, y su cerebro quedó anegado en un flujo mortal de sangre. Se desplomó en el suelo como el muñeco de trapo de un niño. Ya está, comunicó el hermano Mako a su acompañante, que estaba unos pasos por detrás en la oscuridad. Está muerto. Que Dios nos perdone, dijo el hermano Emmanuel, inclinándose sobre el cadáver para recoger la antorcha antes de que prendiera fuego a los libros del estante inferior. Ambos se arrodillaron y se pusieron a rezar. Los dos jóvenes monjes habían visto cómo los cavadores pasaban frente a sus viviendas en plena noche, los habían seguido y los habían observado desde lejos mientras removían la tierra. Cuando los lugareños huyeron, los monjes permanecieron donde estaban para espiar al hombre que quedaba. En el momento en que bajó por una soga a la cámara subterránea, se santiguaron, silenciosos como serpientes, se arrastraron sobre la hierba y descendieron tras él. El hermano Mako estaba furioso por aquella invasión del monasterio, y sobre todo por haberse visto obligado a cegar una vida. ¿Qué lugar es este?, espetó. Su acompañante era unos años mayor, menos atlético, más cerebral. Probablemente una biblioteca antigua y sagrada, fundada por los hermanos cuyos restos reposan en la cripta. La aislaron del exterior por un motivo que no acierto a imaginar. No somos dignos de estar aquí, y con toda seguridad este despreciable intruso tampoco. Acabar con una vida es un pecado grave, pero Dios nos perdonará. Marchémonos, dijo Mako. Propongo que tapemos el agujero, rellenemos la zanja y no digamos una palabra de esto a los demás. ¿Guardarás el secreto conmigo, hermano? En nombre de nuestro Señor, así lo haré. Dejaron el cadáver de John Cantwell donde había caído y usaron su antorcha para iluminar el camino de vuelta hacia la soga.
El cuerpo inició su lento proceso de desecación y no volvería a ser visto por unos ojos humanos hasta 366 años después. Transcurrió un mes, luego otro y otro. Todas las mañanas, Elger Cantwell preguntaba a todos los que vivían en su casa si habían tenido noticia de su hijo John. El otoño cedió el paso al invierno, el invierno a la primavera, y el anciano empezó a resignarse a la idea de que su primogénito había desaparecido de la faz de la tierra. Nadie sabía cuál era su destino cuando partió de Cantwell Hall en secreto, ni qué podía haberle ocurrido. Un día, mientras Edgar oraba en su capilla para que Dios lo guiara en su estado de debilidad y confusión crecientes, le pareció oír que el Señor le susurraba que revelase el secreto familiar a Richard, su hijo menor, para que lo sucediera como poseedor del conocimiento sobre el libro de Vectis. Al salir de la capilla, pidió a los criados que lo llevaran a la biblioteca. Lo sentaron en una butaca, y él les ordenó que se encaramasen para sacar la caja de madera oculta en el estante de arriba. Su ayudía de cámara subió, le pasó unos libros a otro sirviente y anunció que había encontrado la caja. Se la llevó a su patrón y la colocó sobre sus rodillas. Hacía mucho tiempo que el anciano no tenía la caja entre sus manos. Estaba deseando pasar unos momentos con esos papeles, viejos amigos que le traían tantos recuerdos, la carta de Félix, que lo había fascinado cuando era joven, la hoja enigmática con una fecha de un futuro lejano, la carta de Calvino, que valoraba más que las demás por ser un recuerdo de su querido amigo, la carta de Nostradamus, escrita por el hombre que lo había salvado de una muerte segura. Levantó la tapa despacio. La caja estaba vacía. Edgar soltó un grito ahogado y se disponía a decirle al criado que subiese de nuevo la escalera de mano cuando sintió que el pecho le estallaba con el dolor de 1000 golpes. Estaba casi muerto cuando su cuerpo marchito resbaló de la silla y cayó al suelo. Los sirvientes no pudieron hacer otra cosa que llamar a sus hijos con gritos desesperados. El joven Richard, el primero en aparecer, jamás sabría que el secreto de Vectis había muerto con su padre. Capítulo 28. Will e Isabelle estaban sentados en la biblioteca, con la carta de Nostradamus frente a ellos, en una mesa. La enormidad de sus descubrimientos de los 2 últimos días los había dejado agotados. Cada uno parecía más trascendental que el anterior. Se sentían como 2 almas flotando en el ojo de un huracán. Todo lo que los rodeaba estaba en calma y la rutina seguía su curso, pero sabían que se encontraban cerca de una tormenta que giraba violentamente en torno a ellos. Nuestro libro, murmuró Isabelle, ha tenido un efecto profundo en grandes hombres. Cuando acabemos con esto, iré corriendo a comprarme un ejemplar del libro de Nostradamus y lo leeré con renovado respeto. Tal vez fue tu libro el que hizo grandes a Calvino y Nostradamus, dijo Will, tomando un sorbo de café. Sin él, quizá hubieran sido hombres del montón. A lo mejor nos hace grandes a nosotros también. Ya estamos otra vez. Will se rió. Sé que cada vez te cuesta más hacerte a la idea de guardar esto en secreto, pero prefiero que vivas muchos años en el anonimato a que tengas una vida afamada pero corta. Ella no le hizo caso. Tenemos que encontrar la última pista, aunque no sé cómo podría superar a las 3 primeras. Solo de pensar en las cosas que hemos descubierto. Will sintió el impulso de llamar a Nancy para agradecerle su aportación. Debía de estar en el trabajo. Todo se centra en el hijo que pecó, dijo. Isabelle frunció el ceño. En este caso no sé ni por dónde empezar. Oyó que la llamaban desde el gran salón. «Abuelo», gritó. «Estamos en la biblioteca». Lord Cantwell apareció, con el periódico bajo el brazo. «No sabía dónde te habías metido». «Hola, señor Piper». «¿Todavía por aquí?» «Sí, señor». «Espero que hoy sea el último día que paso aquí. ¿Acaso mi nieta no está siendo una buena anfitriona?» «Al contrario, señor. Es estupenda. Pero tengo que volver a casa». «Abuelo», dijo Isabelle de pronto, ¿consideras que algún Cantwell fue un gran pecador, aparte de mí?» «Sí, aparte de ti», respondió ella, siguiéndole la broma. «Bueno, mi bisabuelo perdió buena parte de la fortuna familiar en un negocio especulativo con un naviero. Si es pecado ser tonto, entonces sí que fue un gran pecador, supongo. Yo estaba pensando en épocas anteriores, el siglo XVI más o menos. Bueno, como ya te he dicho, al viejo Edgar Cantwell siempre se lo consideró un poco como una oveja negra. El hombre se cambiaba la chaqueta de católico a protestante y viceversa con la velocidad de un galgo. Yo diría que era un oportunista, pero logró evitar la prisión y conservar la cordura. ¿Hubo alguien con una fama aún peor?», preguntó ella. «Pues». Por la expresión de su abuelo, a Isabelle le pareció que se le había ocurrido algo. «Sí, estaba William, el hermano de Edgar Cantwell, supongo. Por ahí hay colgado un retrato pequeño de él cuando era niño. A principios del siglo XVI mató sin querer a su padre, Thomas Cantwell. Aparece también en el cuadro grande que está en la pared sur del salón. Es el que va a caballo. Sé a cuál te refieres», dijo Isabelle, con curiosidad creciente. «¿Qué fue de William?». Lord Cantwell hizo un gesto como de cortarse la garganta. Se quitó de en medio, según se dice. Pero no sé si es cierto. «¿Cuándo ocurrió?». «¿En qué año?», preguntó Isabelle. «Que me aspen si lo sé».
La mejor manera de averiguarlo sería echar un vistazo a la fecha de su lápida. Will e Isabelle se miraron y se levantaron de un salto. ¿Crees que estará en la parcela familiar?, inquirió ella, emocionada. No lo creo, dijo Lord Cantwell con indiferencia. Lo sé. No me diga que hay un cementerio familiar aquí, exclamó Will en voz lo bastante alta para que el viejo hiciera una mueca. Sígueme, dijo Isabelle, y salió corriendo por la puerta. Lord Cantwell sacudió la cabeza, se sentó en uno de los sillones desocupados y se puso a leer el periódico. El cementerio de los Cantwell estaba en un claro rodeado de árboles en el extremo más alejado de la finca, una zona no muy visitada, pues a Lord Cantwell lo afligía visitar la tumba de su esposa y ver la parcela reservada para sus restos mortales. Isabelle se acercaba allí de vez en cuando, sobre todo en las mañanas soleadas de verano, cuando el buen tiempo contrarrestaba el ambiente sombrío del lugar. Como llevaba semanas desatendido, la maleza había crecido bastante. Los hierbajos, que empezaban a marchitarse en esa época del año, se encorvaban perezosamente sobre las piedras. Había más de 80 lápidas, pocas para un cementerio de pueblo, muchas para un camposanto familiar. No todos los Cantwell reposaban allí. A lo largo de los años, muchos habían caído en alguna guerra u otra y estaban enterrados en campos de batalla ingleses o en otros países. Cuando salieron al claro, Isabelle le explicó a Will lo difícil que había sido conseguir que el ayuntamiento local diese permiso a su padre para enterrar allí a su esposa. Por las normas de sanidad, resopló indignada. ¿Y las tradiciones qué? Me gusta la idea de un cementerio familiar, comentó Will con delicadeza. Yo ya he elegido un sitio para mí. Al pie de ese hermoso limero. Bonito lugar, dijo Will, pero no tengas prisa. Eso no depende de mí, ¿verdad? Todos estamos predestinados, ¿ya no te acuerdas? Muy bien, al lío, ¿dónde está nuestro pecador? La lápida de William Cantwell era una de las más pequeñas del camposanto y estaba casi totalmente cubierta de maleza, por lo que hizo falta una búsqueda metódica para localizarla. La encontraron hacia el centro del claro y en ella no constaba más que el nombre y el año de su muerte, 1527. Con el hijo que cometió un pecado horrendo, dijo Will. Supongo que necesitamos una pala. Isabelle fue al cobertizo del jardín y regresó con 2 palas. Aunque estaban solos, pusieron manos a la obra sintiéndose culpables, mirando de vez en cuando hacia atrás, pues no estaban realizando una actividad socialmente aceptable. Nunca había profanado una tumba, declaró Isabelle con una risita. Yo sí, dijo Will. No bromeaba. Hacía años, por un caso que estaba investigando en Indiana, pero no tenía ganas de hablar de ello, e Isabelle no le pidió más detalles. Me pregunto a qué profundidad los plantaban en esa época. Estaba haciendo buena parte del trabajo, por lo que había empezado a sudar. Como había otras 2 sepulturas de antepasados cerca, el espacio no era suficiente para que ambos cavaran a la vez. Will se quitó la chaqueta y el jersey y continuó sacando tierra oscura y fértil hasta que formó un montículo sobre una tumba cercana. Cuando llevaban 1 hora, los 2 empezaron a desanimarse. Se preguntaron si William estaba realmente enterrado allí. Will salió del agujero y se sentó en la hierba. El sol de la tarde brillaba con una intensidad otoñal y soplaba un viento frío. Las hojas del limero de Isabelle susurraban ruidosamente sobre sus cabezas. Ella tomó el relevo y saltó a la fosa como una niña a una piscina. Sus 2 pies tocaron el fondo a la vez con un golpe que sonó curiosamente a hueco. ¿Qué ha sido eso?, preguntaron al mismo tiempo. Isabelle, con un nudo de emoción en la garganta, se puso de rodillas y comenzó a rascar el suelo con la punta de la pala hasta que dejó al descubierto una superficie metálica áspera. Dios santo, Will. Creo que lo hemos encontrado, gritó. Cavó alrededor del objeto y despejó los bordes. Era un rectángulo de cerca de medio metro de largo y 20 centímetros de ancho. Will la miró mientras hincaba la pala en el suelo junto a uno de los bordes largos y hacía palanca. Era una caja de cobre totalmente deslustrada. Debajo se entreveía la madera podrida y mohosa de un ataúd. Isabelle le tendió la caja a Will, que estaba arriba. Aunque la cubría una gruesa pátina verde y negra, saltaba a la vista que se trataba de una pieza de metalistería bellamente grabada con unas patas pequeñas y redondeadas. Los cantos de la tapa tenían incrustaciones de un material duro y rojo. Cuando Hugo lo frotó con la uña, se descascarilló. Es una especie de cera, dijo, para sellar o para velas. Querían cerrar la caja herméticamente. Ella había subido y estaba junto a él. Espero que lo consiguieran, dijo con expectación. Fueron lo bastante disciplinados para rellenar de nuevo el agujero antes de concentrarse en la caja, pero cuando lo hicieron se entregaron a la tarea a toda prisa. Una vez que la fosa quedó tapada, corrieron a la casa y fueron directos a la cocina, donde Isabelle encontró un cuchillo pequeño pero robusto. Desprendió la cera endurecida de todo el contorno y, con la avidez de una niña que abre el primer regalo en Navidad, arrancó la tapa. Había 3 hojas de pergamino, con manchas de color verde cobrizo, pero secas y legibles. Isabelle las identificó de inmediato. Well, susurró. Son las últimas páginas de la carta de Félix. Se sentaron a la mesa de la cocina.
Will la vio recorrer la página con la mirada a toda velocidad y mover ligeramente los labios, y la animó a traducirla sobre la marcha. Ella comenzó a leerla despacio, en voz alta. El 9º día de enero del año 1217 de nuestro Señor, llegó el fin para la biblioteca y la orden de los nombres. Los escribas, que eran más de 100, habían estado comportándose de un modo extraño, trabajando sin la diligencia habitual. Era como si hubieran perdido toda vitalidad. De hecho, no acertábamos explicamos su lasitud, pues no podían expresar lo que sentían o pensaban. Antes de dicho día, acaeció algo, un presagio de lo que iba a ocurrir. Uno de los escribas, en una asombrosa violación de las leyes humanas y divinas, se quitó la vida, clavándose la pluma en el ojo hasta hundirla en la sustancia de su cerebro. Después, el día final, me pidieron que acudiese a la biblioteca, donde me encontré con una escena que aún me hiela la sangre cuando la recuerdo. Desde el primero hasta el último de los escribas, todos los hombres y muchachos de ojos verdes, se habían atravesado el ojo con la punta de la pluma y habían causado su propia muerte. Sobre sus mesas de escribir, cada uno había terminado de escribir una última página, algunas de las cuales estaban manchadas de sangre. Y en las páginas de todos ellos se leían idénticas palabras: 9 de febrero de 2027. Finis dieron. Habían finalizado su trabajo. No había más nombres que anotar. Habían llegado hasta el final de los días. El gran Baldwin, en su sabiduría suprema, proclamó que la biblioteca debía ser destruida, pues la humanidad no estaba preparada para la revelación que contenía. Yo mismo supervisé el traslado de los escribas muertos a sus criptas, y fui el último hombre en atravesar las vastas cámaras de la biblioteca entre las interminables filas de estantes con libros sagrados. Pero esta, Señor, es mi confesión. Prendí fuego con mis propias manos a los montones de heno dispuestos alrededor de la biblioteca. Para encenderlos utilicé las hojas que llevaban escritas las palabras Finis dierum hasta que todas quedaron reducidas a cenizas. Vi cómo el fuego consumía las vigas y el edificio se venía abajo. Pero, pese a las órdenes de Baldwin, no arrojé una antorcha a las criptas. No soportaba la idea de ser el artífice terrenal de la destrucción de la biblioteca. Creía fervientemente, y sigo creyéndolo, que esta decisión corresponde solo a Dios Todopoderoso. A decir verdad, ignoro si el incendio arrasó la enorme biblioteca situada debajo del edificio. Lo único que me consta es que el suelo ardió durante largo rato. Mi alma lleva también mucho tiempo consumiéndose, y cuando camino sobre el terreno calcinado, no sé si bajo mis pies hay cenizas o páginas. Más he de confesar, amado Señor, que por un arranque de locura blasfema elegí al azar un libro de la biblioteca antes de que quedara clausurada y quemada. Hoy día sigo sin saber por qué. Por favor, te suplico que me perdones por mi maldad. Es el volumen que tengo ante mí. Este libro y esta epístola son prueba y testimonio de lo que ha ocurrido. Si tu deseo, Señor, es que destruya este libro y esta carta, lo haré de buen grado. Te pido, Dios, Señor, mi Salvador, que me envíes una señal, y yo satisfaré tu deseo. Seré tu obediente y más humilde servidor hasta el fin de mis días. Félix. El texto de la tercera y última hoja, quebradiza y amarillenta, estaba escrito por otra mano. Parecía un garabato trazado a toda prisa. Solo había 2 renglones. 9 de febrero de 2027 Finis dierum Isabelle se puso a llorar, primero con suavidad, luego en un crescendo, cada vez más fuerte, hasta que prorrumpió en sollozos y jadeos, con el rostro enrojecido. Will la miró con pena, pero estaba pensando en su hijo. Philip tendría 17 años en 2027, sería un joven lleno de esperanzas. Estuvo en un tris de deshacerse en lágrimas también, pero se levantó y posó las manos sobre los convulsos hombros de Isabelle. No sabemos si es verdad, dijo. ¿Y si lo es? Supongo que no nos queda más remedio que esperar para averiguarlo. Ella se puso de pie, como invitándolo a estrecharla entre sus brazos. Permanecieron abrazados durante largo rato hasta que él le dijo de forma escueta y sin rodeos que había llegado el momento de partir. ¿Tan pronto? Si regreso a Londres esta noche, podré coger un vuelo por la mañana. Por favor, quédate solo una noche más. Debo irme a casa, dijo simple y llanamente. Echo de menos a mi gente. Ella se sonó la nariz y asintió. Volveré, le prometió Will. Cuando Spence haya terminado con estas cartas, estoy seguro de que se las devolverá a la familia Cantwell. Son vuestras. Tal vez algún día puedas inspirarte en ellas para escribir el libro más importante de la historia. En vez de esa tesis mediocre que escribiré, ¿verdad? Lo miró a los ojos. ¿Dejarás aquí el poema? Un trato es un trato. Podrás arreglar tu tejado. Nunca olvidaré estos últimos días, Will. Yo tampoco. Tu esposa es una mujer con suerte. Él sacudió la cabeza con actitud culpable. Yo tengo mucha más suerte que ella. Isabelle pidió por teléfono un taxi, mientras él subía a su habitación a hacer la maleta. Cuando terminó, envió 2 mensajes de texto. Para Spence. Misión cumplida. He encontrado las 4. Vuelvo con ellas mañana. Prepárate para algo increíble. Para Nancy.
Eres genial. Acertaste el profeta. Es alucinante. Llego mañana. No te imaginas cuánto te echo de menos. No volveré a irme de tu lado. Esa noche, en Cantwell Hall volvió a reinar el silencio y a haber solo dos residentes, un anciano que dormía y su nieta, que daba vueltas y más vueltas en la cama. Antes de acostarse, Isabelle había pasado por la habitación de invitados y se había sentado en la cama. Todavía olía a Will. Ella aspiró ese olor y rompió a llorar de nuevo hasta que se oyó a sí misma decir, no seas tonta. Se hizo caso, se enjugó los ojos y apagó la luz. De Corso observaba, oculto tras los arbustos. El cuarto de invitados quedó a oscuras y, a continuación, se encendió una luz en la habitación de Isabelle. Miró la esfera luminosa de su reloj. Se agachó y escribió un mensaje cifrado a Fracture en su BlackBerry, pulsando furiosamente con sus recios pulgares las teclas que brillaban en la oscuridad. Mi trabajo en Broxal casi ha terminado. He recibido los datos del hotel y el vuelo de Piper del centro de operaciones. Ha usado su tarjeta de crédito. Aún no se huele que vamos a por él. El plan es interceptarlo antes de que llegue a Heathrow. Espero instrucciones respecto a los Cantwell. Fracture leyó el mensaje y, cansado, se frotó el cuero cabelludo. Aunque en el desierto era media tarde, bajo tierra la hora del día era una abstracción. Fracture llevaba 2 días enteros sentado a su mesa y no quería pasar allí otro más. La operación estaba llegando a su punto crítico, pero había decisiones finales que tomar, y su jefe había dejado claro que, en vista de lo desagradables que resultaban las opciones, serían responsabilidad de Fracture, no suya. Esas cosas forman parte de su trabajo, no del mío, había gruñido Lester por teléfono, y a Fracture le habían dado ganas de replicar. Así podrás mantener las manos limpias y dormir por las noches. La decisión respecto a Piper fue la más fácil de tomar para Fracture. De Corso lo interceptaría en su hotel de Heathrow, lo inmovilizaría por todos los medios necesarios y se apoderaría de todos los objetos que Piper hubiera encontrado en Cantwell Hall. Un equipo de extracción de la CIA los recogería en el hotel y los llevaría a la base militar estadounidense en Milding Hall, donde los esperaría un avión de transporte de la Armada enviado por el secretario Lester. Piper era FDR, así que no había posibilidades de que De Corso matase al muy cabrón, pero nada le impedía dejarlo hecho un Cristo. Que pase lo que tenga que pasar, pensó Fracture, siempre y cuando nos apoderemos de todo el material que pueda poner en peligro la integridad de la misión de Área 51. Después detendrían a Spence y a los compinches que tuviera, y se llevarían a la cripta el volumen que faltaba. Suponía que se celebraría alguna especie de ceremonia in situ, pero ese era el tipo de nimiedades que incumbían al contraalmirante de la base. La decisión sobre Cantwell Hall era más complicada. Al final, Fracture hizo lo que ya había hecho a menudo en situaciones similares. Dejó que la biblioteca le ayudase a tomar una determinación. Tras estudiar las fechas de fallecimiento de las personas implicadas, asintió, atando cabos. A continuación se concentró en los detalles del plan. No tenía duda de que De Corso cumpliría con su cometido eficientemente. Lo único que le preocupaba eran los ingleses. El CIS había reaccionado al asunto Cater como un enjambre de avispones enfurecidos, y lo que menos necesitaba en ese momento era que De Corso hurgara con un palo en el avispero. Le indicaría que obrase con cautela, con una cautela excepcional, pero, si ponía en la balanza riesgos y beneficios, estaba convencido de que era el camino correcto. ¿De qué serviría neutralizar a Piper si la chica y su abuelo podían irse de la lengua sobre lo que fuera que hubiesen descubierto? Escribió un mensaje de correo electrónico a De Corso en que le comunicaba sus órdenes y le lanzaba una severa letanía de advertencias. Seguramente, esa sería su última misión con De Corso, pensó, sin el menor atisbo de sentimentalismo. Cuando Isabelle apagó la luz de su habitación, De Corso miró por su telescopio de visión nocturna para cerciorarse de que ella no saliera a dar vueltas por la casa. Esperó media hora larga, a fin de estar más seguro, y se puso manos a la obra. Contaba con un cóctel que era su favorito para este tipo de trabajo, barato, fácil de comprar, con el equilibrio perfecto entre velocidad y alcance, queroseno, disolvente de pintura y combustible para acampadas mezclados en la proporción justa. Se acercó a la casa arrastrando 2 bidones de 20 litros y comenzó a verter el líquido en silencio a lo largo del perímetro del edificio. La vieja estructura de la época Tudor prendería con bastante rapidez, pero no quería que quedaran resquicios. Quería crear un anillo de fuego. Continuó hasta dar la vuelta completa y regresar al jardín trasero. Todavía quedaba un bidón medio lleno. Valiéndose de una pequeña ventosa y un cortavidrios con punta de diamante, hizo un agujero en la ventana de la sala francesa, justo debajo de la habitación de Isabelle. Vació dentro el líquido que quedaba. Acto seguido, con la indiferencia de un trabajador de fábrica al final de su turno, encendió una cerilla y la tiró a través del cristal. Isabelle estaba soñando. Yacía en el fondo de la tumba de William Cantwell. Notaba encima el peso de Will, que estaba haciéndole el amor, y la tapa del ataúd de madera crujía y chirriaba debajo de ellos.
la sorprendía, y de hecho la angustiaba profundamente el placer tan inapropiado que sentía en aquel escenario tan tétrico. Pero de pronto veía el cielo, por encima del hombro de Will. El sol del ocaso despedía un brillo anaranjado, y la brisa agitaba su limero. El suave susurro de sus grandes ramas verdes la tranquilizaba, y la invadía una felicidad absoluta. Mientras ella sucumbía a la intoxicación por humo, el fuego devoraba la planta baja de Cantwell Hall. Los delgados paneles, los tapices y las alfombras, las habitaciones repletas de muebles viejos ardían como astillas y yesca. En el gran salón, los retratos al óleo de Edgar Cantwell, sus antepasados y sus descendientes burbujeaban y siseaban antes de desprenderse uno tras otro de las paredes en llamas. En el dormitorio de Lord Cantwell, el viejo había muerto a causa de la inhalación de humo antes de que el fuego llegara hasta allí. Cuando llegó, trepó por las paredes y se propagó por los muebles hasta su mesilla de noche, donde prendió la esquina de lo último que había leído antes de dormirse. El poema de Shakespeare se arrugó hasta formar una bola amarilla ardiente, antes de quedar reducido a cenizas. Capítulo 29. De Corso salió de la carretera de Circunvalación Norte y entró en el aparcamiento de Hertz. Eran las 3 de la madrugada, estaba cansado y quería llegar al Marriott del aeropuerto, lavarse para quitarse el olor a sustancias inflamables del cuerpo y dormir unas horas antes de lidiar con Piper. Como era muy tarde y no había ningún empleado del hotel en el aparcamiento, llevó su maleta al vestíbulo. Había un solo recepcionista en el turno de noche, un sí joven y aburrido con un turbante y un polo, que lo registró con gestos maquinales y empezó a prepararle la factura. Le cambió la expresión y se quedó mirando la pantalla de su ordenador. ¿Algún problema?, preguntó de Corso. Se me queda colgado. Tengo que ir a ver qué pasa con el servidor. Enseguida vuelvo. Desapareció por una puerta. De Corso giró la pantalla para echarle un vistazo, pero estaba en blanco. Pasó su peso de una pierna a otra, impaciente y cansado, y tamborileó con los dedos en el mostrador de recepción. La rapidez con que llegó la policía lo impresionó desde un punto de vista puramente profesional. Las luces azules centellaron en el aparcamiento y rodearon la oficina. De Corso sabía que los polis ingleses normales no iban armados, pero aquellos tipos llevaban fusiles de asalto. Debía de ser una unidad antiterrorista del aeropuerto. No se andaban con chiquitas, así que cuando le gritaron que se tumbase en el suelo, él obedeció sin vacilar, aunque antes soltó un taco de rabia. Cuando le pusieron unas esposas de plástico y le incorporaron con brusquedad, miró a la cara al oficial que estaba al mando. Era de la policía secreta, un subinspector que parecía tan pagado de sí mismo como un gato que ha cazado un canario. ¿A qué viene esto?, quiso saber de Corso. ¿Ha estado alguna vez en Vauxhall, Warwickshire, señor? Nunca he oído hablar de ese sitio. Pues, curiosamente, la policía local recibió una denuncia de un ciudadano que alertaba sobre un vehículo sospechoso que rondaba la zona por un camino de tierra. Su vehículo, señor. No puedo ayudarlos. Ha habido un incendio con víctimas mortales hace unas horas en una casa de Vauxhall. La matrícula de su Ford Mondeo coincide con la del vehículo denunciado. Hemos estado esperando a que apareciera usted. El subinspector olfateó el aire. Percibo un ligero olor a queroseno, señor. De Corso le dedicó una mirada de desprecio. Solo tengo una cosa que decirle. ¿Cuál, señor? Tengo inmunidad diplomática. Will despertó temprano en el Marriott de Heathrow, sin saber nada del incendio ni de sus consecuencias. Sin que nadie lo molestara, cogió el autobús lanzadera a la Terminal 5 y embarcó en el vuelo de las 9 de British Airways al aeropuerto JFK. Sus ronquidos resonaron en la zona de primera clase durante casi toda la travesía sobre el Atlántico. Tras aterrizar en Nueva York, Will pasó por el control de aduana antes del mediodía, hora local. Atravesó la zona de llegadas a grandes zancadas, sacó su teléfono móvil y se lo guardó de nuevo sin haberlo utilizado. Había decidido tomar un taxi y darle una sorpresa a Nancy en su oficina. Sería divertido. Era antes del mediodía en Nevada, y Fracture estaba en el centro de operaciones de Área 51, presa del pánico. Se habían enterado por medio de las noticias locales del Reino Unido de que De Corso había cumplido con éxito la primera parte de su misión. Cantwell Hall, una vieja mansión señorial en tierras de Shakespeare, era el escenario de un crimen todavía humeante. ¿Pero dónde narices estaba De Corso? No era propio de él desaparecer del mapa cuando estaba realizando este tipo de trabajos. Intentaron contactar con él por teléfono y correo electrónico, pero estaba ilocalizable. La línea de Fracture se iluminó y él contestó, con la esperanza de que se tratara de su hombre, pero en su lugar oyó la voz conocida de un ayudante del secretario de Marina, que le indicó que esperara a que el señor Lester se pusiera al aparato. Fracture golpeó la mesa con el puño, enfadado. No era un buen momento para que Lester llamase para pedir que le pusieran al tanto de las novedades. Fracture, atronó Lester. ¿Qué pasa? Esto descolocó a Fracture. ¿Qué manera de iniciar una conversación era esa? Disculpe, señor. Acabo de recibir una llamada del Departamento de Estado, que a su vez ha recibido una llamada de la Embajada estadounidense en Londres. Uno de tus hombres está en el trullo, alegando inmunidad diplomática.
Will salió de la terminal a la pálida luz de esa mañana de llovizna. Se dirigía hacia la parada de taxis cuando oyó un bocinazo sonoro y vio que la caravana de Spence se acercaba a la terminal. Frunció el entrecejo, molesto. Pensaba ir a verlos a la hora convenida, pero antes quería reconciliarse con su esposa, coger a Philly en brazos y darle un beso en su carita mofletuda. La puerta de la caravana se abrió, y Will se encontró frente al rostro gordo y barbado de Spence. Curiosamente, este no parecía contento de verlo. Le hizo señas con aire apremiante para que subiera. Kenyon había y venía por el interior del vehículo. Hemos estado dando vueltas, dijo con nerviosismo. Menos mal que estás aquí y que te hemos encontrado. Will se sentó mientras Spence pisaba el acelerador. ¿Por qué no me habéis llamado al móvil? No me he atrevido, respondió Spence, con expresión sombría. Han quemado la casa. Sale en todas las noticias de Inglaterra. A Will se le dispararon todas las alarmas. Su sentido del equilibrio se descontroló, se sintió mareado y con ganas de vomitar. ¿La chica? Su abuelo. Lo siento, Will, dijo Kenyon. No nos queda mucho tiempo. Will notó que se le humedecían los ojos y se echó a temblar. Llévame al centro, a las oficinas del FBI. Tengo que pasar a recoger a mi esposa. Cuéntanos qué has descubierto, le pidió Spence enérgicamente. Tú conduce, y yo hablaré. Después nuestro trato habrá concluido. Para siempre. Fracture corrió por los pasillos del edificio Truman, con dos de sus hombres trotando tras él. Subieron en el ascensor al nivel del suelo y luego montaron de un salto en un todoterreno que los esperaba para llevarlos al aeródromo. Un Learjet aguardaba en la pista, listo para despegar, así que Fracture ordenó que partiese de inmediato. Los pilotos preguntaron cuál era su destino. Nueva York, gruñó Fracture. Me da igual cuánto tarden habitualmente en llegar allí. Hay que tardar menos. Will resumió los días anteriores con frases escuetas y directas, al estilo militar. El asombro por el descubrimiento, la emoción de la búsqueda y el pasmo ante la revelación quedaron ensombrecidos por la demoledora noticia. ¿Habían muerto porque él había metido las narices en el asunto? La idea le pasó por la cabeza. Si no, concluyó con amargura, si no un maldito sabio monje pelirrojo había escrito sus nombres en un pergamino hacía 1000 años, Morse. El día anterior era su día. Era inevitable. Nada podría haber cambiado su destino. Es para volverse loco, pensó. Debería volverme loco. Cuando finalizó su informe robótico, entregó a Kenyon los originales de la carta de Félix, la carta de Calvino, la carta de Nostradamus y las correspondientes traducciones de Isabelle, escritas a mano con todo cuidado. En el vuelo desde Londres, Will había dividido la carta de Félix en dos partes, tal como Isabelle y él la habían encontrado, para recrear la emoción de su descubrimiento. Pero el impacto del relato ya no le importaba demasiado. Cerró los ojos mientras Kenyon leía en voz alta las traducciones y Spence conducía, con los dientes apretados, moviendo su pesado pecho al compás de los silbidos de la máquina de oxígeno. Kenyon, con el aliento entrecortado, iba haciendo comentarios y digresiones. Aunque habría sido difícil encontrar a un hombre más afable y de modales más exquisitos, al leer las cartas de Cantwell, su delgado cuerpo se estremeció, electrizado, y se le desorbitaron los ojos. La carta de Félix los entusiasmó. De golpe y porrazo, todos aquellos años de discusiones y conjeturas sobre el origen de la biblioteca quedaban superados, gracias a un testimonio de la época. ¿Lo ves, pedazo de asémila?, gritó Kenyon. Yo tenía razón. De la mente de Dios a la mano de un escriba. Esta es la prueba definitiva. Por fin, el hombre tiene la respuesta a la pregunta que se hace desde tiempos inmemoriales. Spence negó con la cabeza. ¿Prueba de qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no puede haber una fuerza sobrenatural o mística tras esa historia del séptimo hijo? Oh, ya puestos, ¿por qué no extraterrestres? ¿Por qué tiene que ser siempre Dios? Oh, por favor, Henry. Pero sí está claro como el agua. De pronto, cayó en la cuenta de que la carta estaba incompleta. ¿Dónde está el final? ¿No hay nada más? Will, que tenía la cabeza gacha, la alzó. Sí, dijo. Hay más. Sigue. Kenyon pasó a la carta de Calvino y leyó el final en un tono cada vez más triunfal. Puede que tú no estés convencido, Henry, pero si lo estaba el teólogo más grande de su época, ¿qué otra cosa iba a pensar? Resopló Spence. Lo interpretó en función del contexto que le era familiar. Eso no tiene nada de raro. Eres un caso perdido, y tú eres monolítico. Bueno, hay algo en lo que podemos estar de acuerdo. Esto es una prueba concluyente de donde obtuvo Calvino su fe inquebrantable en la predestinación. Eso no te lo negaré, dijo Spence. Kenyon se lanzó al ataque. Y si yo quiero creer con absoluta certeza, como Calvino, que Dios sabe todo lo que va a ocurrir porque Él ha decidido lo que ocurrirá y por tanto hace que ocurra, eso tampoco podrás negármelo, puedes creer lo que quieras. Los dos viejos amigos esgrimían sus argumentos sin hacer el menor esfuerzo por incluir a Will en la conversación. Les había quedado claro que quería que lo dejaran en paz.
La carta de Nostradamus arrancó una risita a Spence. Siempre había pensado que era un viejo charlatán. Por lo visto tenías razón a medias, señaló Kenyon. Por algún motivo, los poderes no se transmitían en su totalidad por vía materna. Nostradamus heredó solo una parte. Por eso sus predicciones son tan vagas. Aunque el tráfico era muy denso en la autopista IDR, la caravana se acercaba sin prisa pero sin pausa a la salida del Bajo Manhattan. Muy bien, Alf, dijo Spence. Ha llegado el momento de la pista número 4. Va a ser el plato fuerte, ¿verdad, Will? Sí, contestó Will, desmoralizado. Es la hostia. Kenyon pasó a las últimas páginas en la carpeta de Will. Leyó la traducción de Isabelle del final de la carta de Félix en voz monótona y baja, y cuando terminó, todos se quedaron callados. Llovía de nuevo, y los limpiaparabrisas se movían lentamente de un lado a otro como un metrónomo. Fainis dierum, dijo al fin Kenyon. Es lo que siempre había temido, murmuró Spence. El peor panorama imaginable. Joder, no estamos seguros, farfulló Kenyon. Sabemos que dentro de 3 días estaré muerto, espetó Spence. Así es, viejo amigo. Eso lo sabemos. Pero esto es algo totalmente distinto. Podría haber otra explicación para el suicidio en masa. A lo mejor les pasó algo y se les cruzaron los cables. Una enfermedad mental, una infección o adivina qué, o tal vez dieron en el clavo. Por lo menos reconoce que es posible. Claro que es posible. ¿Contento? Ha satisfecho el deseo de un moribundo al darme la razón. ¿Qué tal si sigues así durante un par de días más? Will lo interrumpió para darle una indicación. Gira aquí. Estaba harto de esos dos viejos, harto de la biblioteca y de todo lo que tenía que ver con ella. Había sido un error dejar que lo arrastraran de vuelta a su mundo de locos. Quería perder de vista a Spence y a Kenyon, y olvidar todo lo que había ocurrido. El 2027 era el futuro. Él quería ver a su mujer y a su hijo, quería vivir el presente. Guió a Spence hasta la oficina central del FBI en Liberty Plaza y esperó a que abriese la puerta de la caravana. Fin del trayecto, chicos, anunció Will. Siento lo de la semana que viene. ¿Qué puedo decir? ¿Sigue en pie lo de dejar que me quede con la caravana? Te enviarán el título de propiedad y las llaves. Alguien te dirá dónde debes ir a recogerla. Gracias. La puerta del lado del pasajero seguía cerrada. Spence exhaló un fuerte suspiro. Tienes que dejarme ver la base de datos. Tengo que saber qué será de mi familia. No quiero morirme sin saber si llegarán vivos al año 2027. Will explotó. Olvídalo. No pienso volver a mover un maldito dedo por vosotros. Nos habéis puesto en peligro a mi familia y a mí. Me he metido en un brete de cojones gracias a vosotros, y no tengo ni idea de cómo voy a salir de esta. Vuestros vigilantes no son más que asesinos a sueldo con un pase para salir de la cárcel. Spence intentó tomarlo del brazo, pero Will se apartó. Abre la puerta. Spence dirigió a Kenyon una mirada suplicante de desesperación. ¿Hay algo que podamos hacer para convencerte, Will? Preguntó Kenyon. No, nada. Kenyon frunció los labios y le entregó una abultada bolsa de plástico llena de cosas. Al menos llévate esto y piénsalo. Llámanos si cambias de idea. Sacó un teléfono móvil de la funda que llevaba al cinto y se lo mostró a Will. Tienen memorizado nuestro número, y dispones de muchos minutos de saldo. Debemos coger un avión de vuelta a Las Vegas. Ya le encargaré a alguien que te lleve la caravana. Will echó una ojeada al interior de la bolsa. Contenía media docena de teléfonos de prepago de AT&T, conocía bien el percal. Los vigilantes estaban interviniendo y colocando micrófonos ocultos por todas partes. Los teléfonos de prepago anónimos era el único sistema de comunicación que ellos no podían controlar. Aunque los teléfonos y todo lo que implicaban le daban náuseas, se llevó la bolsa consigo cuando bajó de la caravana. No miró hacia atrás ni se despidió con un gesto. Uno de los guardias de seguridad uniformados de la recepción lo reconoció. Dichosos los ojos!, exclamó. ¿Cómo te va, tío? ¿Qué tal la jubilación? La vida sigue, respondió Will. ¿Hay alguna posibilidad de que me deje subir para darle una sorpresa a mi mujer? Lo siento, tío. Tendría que hacerte firmar el registro y acompañarte. Ya sabes cómo va esto. Entiendo. Puedes llamarla y decirle que estoy aquí abajo. Ella salió zumbando del ascensor y le echó los brazos al cuello. Cuando él se enderezó, los pies de Nancy dejaron de tocar el suelo. El vestíbulo estaba atestado de gente, pero eso les dio igual. Te he echado de menos, dijo ella. Lo mismo digo. Lo siento, no tienes por qué. Has vuelto a casa. Todo ha terminado. Will la soltó. Ella supo que algo iba muy mal al fijarse en su expresión apesadumbrada. Detesto decírtelo, Nancy, pero no todo ha terminado. Capítulo 30. De Corso estaba sentado en el duro banco de su celda, en el sótano de la comisaría de la Policía Metropolitana del aeropuerto de Heathrow. Le habían quitado el cinturón,
los cordones de los zapatos, el reloj y sus documentos. Si estaba nervioso, no se le notaba. Tenía más pinta de pasajero molesto por el contratiempo que de sospechoso de asesinato. Cuando 3 policías fueron a buscarlo, dio por sentado que lo escoltarían hasta la terminal, donde lo meterían en un avión con destino a Estados Unidos, pero en vez de eso lo llevaron a unos pocos metros de allí, a una sala de interrogatorio sin decoración alguna y con una iluminación estridente. 2 hombres de mediana edad con traje oscuro entraron, se sentaron y le comunicaron que la conversación no se grabaría. ¿Van a decirme quiénes son?, preguntó de Corso. El hombre que estaba justo delante de él, al otro lado de la mesa, lo miró por encima de sus gafas. Eso no le concierne. ¿Se le ha olvidado a alguien decirles que me he acogido a la inmunidad diplomática? El otro hombre hizo una mueca de desprecio. Nos pasamos la inmunidad diplomática por el forro de los cojones, señor de Corso. Usted no existe, y nosotros tampoco. Si no existo, ¿por qué están interesados en mí? Su gente mató a uno de los nuestros en Nueva York, dijo el de las gafas. ¿Sabe algo de eso, mi gente? Le diré lo que vamos a hacer, terció el otro hombre. Vamos a contarle lo que sabemos, para que podamos dejarnos de gilipolleces, ¿de acuerdo? Usted trabaja en Groom Lake. Malcolm Fracture es su jefe. Vino hace poco a nuestro territorio para intentar comprar un libro antiguo interesante. Le ganó la puja un postor telefónico, desde Nueva York. Nuestro hombre fue a entregarlo y, antes de que pudiera comunicarse con nosotros, se lo cargaron. Luego, esta mañana, aparece usted apestando a sustancias inflamables tras preparar una barbacoa en casa del propietario original de ese libro. De Corso se quedó callado, poniendo su mejor cara de póker. El segundo hombre tomó el relevo. Bueno, esto es lo que hay, señor de Corso, usted no es más que el pez pequeño. Nosotros lo sabemos, usted lo sabe. Pero si no nos sigue el juego, lo convertiremos en una ballena enorme a ojos de su gobierno. Hay cosas que queremos saber. Queremos saber qué capacidades operativas tiene en la actualidad Área 51. Queremos saber por qué les interesa tanto ese libro. Queremos saber qué información confidencial se esconde detrás del suceso de Caracas. Queremos saber qué se nos viene encima. En pocas palabras, queremos que nos abra una ventana a su mundo, señor de Corso. De Corso apenas reaccionó. No sé de qué demonios me hablan, fue lo único que consiguieron sacarle. El hombre de las gafas se las quitó para limpiarlas con un pañuelo. Estamos preparados para impugnar su alegación de inmunidad. Estamos preparados para filtrar al público su papel en el incendio, lo que pondrá en evidencia a su gobierno y me temo que no favorecerá precisamente su carrera. Por otro lado, si se pasa a nuestro bando, su fortuna personal aumentará considerablemente ya que se convertirá en el orgulloso propietario de una cuenta en Suiza. Queremos comprarle, señor de Corso. De Corso sacudió la cabeza con incredulidad y dejó de interpretar el papel de tipo imperturbable. ¿Queréis que trabaje para el MI6? Preguntó. Ahora se llama SIS. Esto no es una película de James Bond. De Corso soltó una risotada. Voy a repetirlo una vez más, me acojo a la inmunidad diplomática. Se oyó un golpe seco y metálico, y la puerta se abrió. Uno de los oficiales de alto rango de la Policía Metropolitana irrumpió en la habitación. Siento interrumpir, señor, le dijo al tipo de las gafas, pero unos caballeros desean verle. Dígales que esperen. Son el embajador de Estados Unidos y el secretario de Exteriores. ¿Se refiere a enviados suyos? No, son ellos en persona. De Corso se levantó, estiró los brazos por encima de la cabeza y sonrió. ¿Me devuelven los cordones de los zapatos? Will y Nancy iban sentados en el asiento trasero de un taxi que avanzaba por la Henry Hudson Parkway en dirección a White Plains. Nancy sujetaba a Philip contra su pecho sin decir una palabra. Will notaba que ella seguía asimilando la avalancha de informaciones con que la había apabullado en su piso después de que Campanilla les entregase el bebé y se marchara. Le había expuesto los hechos de forma descarnada, no había tiempo para preámbulos ni adornos. Había encontrado pruebas del origen de la biblioteca en Cantwell Hall. Monjes sabios. Calvino. Nostradamus. Shakespeare. De algún modo, los vigilantes habían conseguido localizarlo. Habían incendiado la casa y matado a los Cantwell. Tenía miedo de que después fuesen a por ellos. Debían marcharse de Nueva York de inmediato. Se abstuvo de mencionar la revelación Finis dieron, no era un buen momento. Tampoco mencionó que era un cerdo mentiroso e infiel, tal vez nunca sería un buen momento para eso. La primera reacción de Nancy fue recaer en el enfado. ¿Cómo había podido Will poner en peligro la seguridad de Philly? Si ella había visto venir esos problemas, ¿por qué él no había sido capaz? ¿Qué se suponía que debían hacer? ¿Pasar a la clandestinidad? ¿Desaparecer del mapa? ¿Esconderse en la lujosa caravana nueva de Will? Los vigilantes eran despiadados. ¿Qué más daba que los 3 fuesen FDR? Eso no significaba que no fueran a sufrir las consecuencias. Will encajó los ganchos al hígado sin defenderse. Nancy tenía razón, él había llegado a la misma conclusión. Hicieron un par de maletas atropelladamente.
Añadieron algunos de los juguetes favoritos de Philip, sus armas de servicio y algunas cajas de cartuchos. Antes de irse, Nancy recorrió a toda prisa el apartamento para asegurarse de que todo estuviera apagado y tiró la leche por el fregadero. Cuando terminó miró a Will, que estaba sentado en el sofá, haciendo saltar a Philly sobre su rodilla, cautivado con las carcajadas y balbuceos de su hijo. A Nancy le cambió el estado de ánimo. Suavizó su expresión. Le dijo en voz baja. Él alzó la mirada y vio su esbozo de sonrisa. Hola. Somos una familia, afirmó ella. Tenemos que luchar por seguir unidos. El trayecto en taxi a Westchester les brindó la oportunidad de estudiar todas las posibilidades e intentar trazar algo parecido a un plan. Pasarían la noche en casa de los padres de Nancy. Les dirían que estaban fumigando el piso o alguna otra mentira por el estilo. Will llamaría a James Dackendorf, su viejo compañero de habitación en la época de la universidad, que actualmente era abogado, para pedirle que los dejara quedarse en su casa de New Hampshire unos días. Hasta ahí llegaron. Tal vez los vientos gélidos del lago les darían la inspiración suficiente para decidir a dónde dirigirse después. Mary y Joseph Lopinski dijeron que recibirían encantados a Philly esa noche, pero parecía preocuparlos que su hija y su yerno se hubiesen metido en algún lío. Nancy ayudó a su madre a hornear una tarta mientras Will, pensativo, se quedaba en el salón esperando a que sonara su teléfono móvil nuevo. Joseph estaba en la planta de arriba con el bebé, escuchando la radio y leyendo el periódico. Por fin, Seckendorf devolvió la llamada a Will. Colega, no he reconocido el número, empezó a decir en su tono optimista de costumbre. Móvil nuevo, dijo Will. Seckendorf era el amigo más antiguo de Will, uno de los compañeros de residencia durante su primer año en Harvard con los que formaba un cuarteto de amigos al que también había pertenecido Mark Shackleton, aunque este no inspiraba a Will más que desprecio y pena. Le había hundido la vida al involucrarlo en la trama del juicio final y vincularlo para siempre con Área 51. Seckendorf, en cambio, era el reverso de la medalla. Era un triunfador, y Will lo consideraba una especie de ángel guardián. Como abogado suyo, Seckendorf le había guardado siempre las espaldas. Cada vez que Will tenía dudas sobre un alquiler, una hipoteca, un problema con el departamento de personal de la oficina, un divorcio o, más recientemente, un acuerdo de cese con el FBI, sé que estaba a su disposición para darle una cantidad ilimitada de consejos gratis. En cuanto aceptó ser el padrino de Philip, abrió una cuenta de ahorros para los estudios del chico. Siempre había admirado la labor de Will como defensor de la ley, por lo que veía cierta nobleza en ser su benefactor. Últimamente se había convertido también en el garante de su supervivencia. Cuando Will logró huir de los vigilantes llevándose consigo la base de datos de Área 51 pirateada por Shackleton, nombró a Seckendorf depositario de una carta escrita y sellada a toda prisa con instrucciones de que la abriese en caso de que Will desapareciera. Era el seguro de vida de Will. Will había dicho a los vigilantes que el dispositivo de memoria obraba en poder de una persona que lo sacaría a la luz si a él le pasaba algo. No les quedó más remedio que creerle. En realidad, las llamadas mensuales de Will a Zack eran más que nada una excusa para que los dos viejos amigos mantuviesen el contacto. Siempre es un placer hablar contigo, pero ¿no me habías llamado hace poco?, preguntó Zack. ¿Ha surgido algo? ¿Qué ocurre? Te noto un poco raro. Will nunca le había contado detalles a Zack. Ambos lo habían preferido así. El abogado había atado algunos cabos. Sabía que la carta sellada de Will tenía algo que ver con el caso juicio final y lo que le había sucedido a Mark Shackleton. También sabía que guardaba alguna relación con la jubilación anticipada de Will, pero eso era todo. Tenía claro que Will corría algún peligro y que, de alguna manera, esa carta lo protegía. Siempre le había ofrecido a Will una combinación perfecta de asesoramiento legal y bromas de excompañero de habitación. Will se imaginaba la expresión de preocupación en el rostro terso de Zack, y sabía que seguramente se estaba alisando de forma compulsiva el pelo rebelde y encrespado con la mano, como hacía siempre que se ponía nervioso. He cometido una estupidez. Vaya, qué novedad. ¿Recuerdas mi acuerdo de confidencialidad con el gobierno? Sí, ¿qué ocurre con él? Digamos que me lo he saltado a la torera. Zack lo interrumpió, adoptando de pronto un tono profesional. Oye, no se hable más. Deberíamos vernos para tratar el asunto. Me preguntaba si podríamos quedarnos un par de días en tu casa de New Hampshire, si no estáis usándola vosotros. Por supuesto. Hizo una pausa. Will, ¿es segura esta línea? Es un teléfono limpio. Tengo uno para ti, te lo enviaré. Zack percibió la tensión en la voz de Will. De acuerdo. Tú procura mantener a salvo a Nancy y a mi ahijado, capullo. Así lo haré. Como Will y Nancy no habían avisado con mucha antelación de su llegada a White Plains, los Lipinski insistieron en ir a un restaurante para no tener que preparar una cena con las sobras que tenían. Dejaron junto a una ventana abierta una tarta de manzana recién horneada para que se enfriase mientras estaban fuera. En la habitación que había sido de Nancy y que ahora utilizaba con Will como cuarto de invitados, ella se estaba maquillando frente al espejo de su tocador infantil. En el reflejo veía a Will sentado en la cama, atándose los cordones de los zapatos con aspecto cansado y abatido.
¿Te encuentras bien? Estoy hecho una mierda. Se te nota. ¿Eran buena gente, los Cantwell? Preguntó él con tristeza. Sí. El viejo era todo un personaje. Andor inglés de la cabeza a los pies. Y la nieta, una chica preciosa. Y lista. Se le hizo un nudo en la garganta. Parecía que el futuro le deparaba grandes cosas, pero no pudo ser. Will temió haber hecho una confesión sin querer, pero si Nancy había sospechado algo, lo dejó correr. ¿Te ha devuelto Jen la llamada? Sí. Nos dejará su casa de Olten. Allí no nos encontrarán. Les daré a tus padres un teléfono de prepago para que puedas mantener el contacto con ellos. Al menos mamá y papá están contentos por tener a Philly aquí esta noche. Fracture detestaba la falta de autonomía. Se sentía como un peón por tener que llamar al secretario Lester cada pocas horas, pero si no lo hacía con la puntualidad de un reloj, el ayudante de Lester lo llamaba a él. El asunto de Corso había marcado su destino. La avalancha de mierda era inminente. Lester contestó. Sonaba como si estuviera en una fiesta, con voces de fondo y entrechocar de copas. Espere un momento, dijo Lester. Deje que encuentre un lugar más tranquilo. Fracture estaba solo en su coche. Había echado a sus hombres al frío de la noche para poder hablar en privado. Caminaban de un lado a otro junto a su ventanilla con cara de pocos amigos, y un par de ellos con un cigarrillo en la mano. Bien, aquí estoy, dijo Lester. ¿Estado de la misión? Ya está hecho. Ahora solo hay que esperar. ¿Probabilidades de éxito? Altas. Muy altas. No podemos permitirnos otra metedura de pata, Fracture. No imagina cuánto nos ha perjudicado que dejara que pillasen a su hombre. Esto ha salpicado a las más altas instancias. Me han dicho que el primer ministro hizo salir del cagadero al presidente para gritarle por teléfono. Le soltó una perorata interminable sobre el abuso de confianza entre aliados, el perjuicio para la relación especial entre ambos países y demás. Entonces los británicos amenazaron con retirar su apoyo naval a la operación Mano Tendida, lo cual me jodería la vida en varios aspectos. No tiene usted ni idea de los problemas logísticos que acarrea este asunto. Será casi tan monumental como lo de la invasión de Irak. En cuanto se produzca el suceso de Caracas, tenemos que estar listos para actuar. Con los británicos o sin ellos. Sí, señor, entendido, dijo Fracture con voz inexpresiva. Eso espero. Bien, pronto tendrá usted su recompensa. Como gesto de reconciliación, el presidente ha accedido a abrirse el kimono por primera vez. Va a dejar que los británicos visiten Área 51. Enviarán a un equipo del CIS la semana que viene, y usted será su anfitrión y les dispensará un trato exquisito. Pero le juro, Fracture, que si fastidia esta operación, le serviré su culo en bandeja. Después de cenar en una plebes, Joseph detuvo el coche frente a una oficina de UPS que abría toda la noche para que Will le enviase un teléfono móvil a Seckendorf. Philip dormía apaciblemente en su sillita para el coche. Cuando Will regresó al vehículo, hizo un comentario sobre el frío que hacía. Caía una lluvia helada a la que poco le faltaba para hacer aguanieve. Joseph, tan ahorrador como siempre, chasqueó la lengua. Como Philly está aquí, encenderé la calefacción. La familia se preparó para irse a dormir, mientras la caldera de gasóleo ronroneaba en el sótano como una vieja amiga. Arroparon a Philly en su cuna, y Nancy se fue a la cama a leer una revista. Los Lokensky se retiraron a su dormitorio a ver un programa de televisión, y Will se quedó solo en el salón, taciturno y completamente agotado pero demasiado inquieto para dormir. De pronto lo asaltó el deseo incontenible de beber, no una copa del consabido Merlot de Joseph, sino un buen vaso de whisky escocés. Sabía que los Lipinski no eran aficionados a los licores, pero él buscó por la casa por si algún invitado les había llevado una botella como regalo. Como no encontró ninguna, cogió las llaves del coche de Joseph y salió a hurtadillas de la casa para dirigirse a un bar. Llegó a la avenida Memarenek, la calle comercial principal, y aparcó frente a un parquímetro, cerca de Main Street. Hacía una noche de perros, lluviosa y deprimente, así que había poco movimiento en la calle. Unos metros más adelante, vio el único edificio bien iluminado, el nuevo Hotel Ritz-Carlton, y se encaminó hacia allí, con el cuello subido para protegerse de la lluvia. El bar estaba en lo alto del edificio, en la planta 42. Will se arrellanó en una butaca y contempló la vista como si estuviera en una nave espacial. Al sur, Manhattan se divisaba como una franja de lucecitas que flotaban en la oscuridad. No había mucha gente en el bar. Will pidió un Johnny Walker. Se prometió a sí mismo que no se pasaría con la bebida. 1 hora y 3 copas después, aunque no estaba borracho tampoco estaba del todo sobrio. Tenía la vaga conciencia de que un grupo de 3 mujeres de mediana edad que estaban en la otra punta del bar lo miraban con insistencia y que la camarera se mostraba muy atenta con él. Típico. Le ocurría constantemente, y por lo general sacaba partido de ello, pero esa noche no estaba de humor.
En cierto modo había sido un ingenuo al creer que podía firmar un acuerdo de confidencialidad y dejar atrás la biblioteca sin que conocer su existencia supusiera una carga que lo convertía en esclavo de su destino. Había intentado olvidarlo, vivir la vida sin pensar en los grilletes de la predestinación, y durante un tiempo lo había conseguido, hasta que Spence y Kenyon habían aparecido con su caravana. Ahora estaba metido en ello hasta las orejas, abrumado por la certeza de que Isabella y su abuelo habían muerto porque él había tenido que visitarlos. Y Spence había tenido que convencerlo de que viajara a Inglaterra. Y Will había tenido que jubilarse a causa del caso juicio final. Y Shackleton había tenido que robar la base de datos y cometer aquellos delitos. Y Will había tenido que ser su compañero en la residencia de estudiantes. Y antes había tenido que poseer las dotes atléticas y la inteligencia necesarias para ingresar en Harvard. Y el padre alcoholizado de Will había tenido que conseguir que se le levantara y cumplir como un campeón la noche que lo engendró. Y la cadena de acontecimientos seguía y seguía. Pensar en ello bastaba para volverse loco, o al menos para entregarse a la bebida. Después de la tercera copa decidió dejarlo y pagó la cuenta. Sentía el deseo apremiante de regresar a casa a toda prisa, meterse en la cama haciendo ruido para despertar a Nancy, estrecharla en sus brazos, decirle otra vez cuánto lo sentía y cuánto la quería, y tal vez, si a ella le apetecía, hacer el amor, recibir la absolución. Regresó corriendo al coche y 10 minutos después entró sigilosamente en el cálido y acogedor hogar de los Lipinski. Se sentó en el borde de la cama y se desvistió, mientras las gotas de lluvia tamborileaban en el tejado. Philly dormía plácidamente en su cuna. Will se deslizó bajo las sábanas y posó la mano sobre el muslo de Nancy. Notó la piel caliente y tersa al tacto. La cabeza le daba vueltas. Sabía que debía dejarla dormir, pero la deseaba. Nancy. Al ver que no se movía, insistió. Cariño, le dio un pellizco suave, pero ella no reaccionó. Otro pellizco. Luego, una sacudida. Nada. Alarmado, Will se incorporó y encendió la luz. Ella, tendida de costado, no se despertó pese al brillo intenso de la lámpara de techo. Le dio la vuelta para que quedara boca arriba. Nancy respiraba de forma superficial. Tenía las mejillas enrojecidas. De color rojo cereza. Fue entonces cuando se percató de que su propio cerebro funcionaba con lentitud, no por la borrachera, sino por algo que lo entorpecía, como barro arenoso en unos engranajes. ¡Gas! Gritó con todas sus fuerzas y, haciendo un gran esfuerzo, se levantó para abrir las dos ventanas de par en par. Se abalanzó hacia la cuna de su hijo y lo cogió en brazos. Tenía el cuerpecito laxo y su piel parecía de plástico rojo reluciente. Joseph. Aulló Will. Mary. Empezó a practicarle a Philly el boca a boca mientras bajaba corriendo la escalera. En el recibidor cogió el teléfono, abrió la puerta de la calle de un empujón y depositó al bebé sobre el áspero felpudo. Se puso de rodillas. Entre soplo y soplo de aire que insuflaba a su hijo por la nariz y la boca diminutas, haciendo que se le hinchara el pecho, telefoneó a urgencias. A continuación, tomó una decisión desesperada. Depositó al bebé en el felpudo y entró corriendo a buscar a Nancy, llamándola a pleno pulmón, como si intentara despertar a los muertos. Capítulo 31. Will oyó su nombre. La voz sonaba muy lejana. O quizá estaba cerca pero susurraba. Fuera como fuese, lo arrancó de un sueño inquietantemente ligero y lo devolvió a la realidad del presente. Una habitación de hospital inundada de sol. Al despertar no estaba seguro de si era un paciente o una visita, si yacía en la cama o estaba junto a ella, si alguien le sujetaba la mano o él se la sujetaba a alguien. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, lo recordó todo. Estaba sujetando la mano de Nancy, que miraba fijamente sus ojos inyectados en sangre y apretaba lastimosamente sus gruesos dedos. Will, hola. Tenía ganas de llorar. Leyó el desconcierto en su rostro. Las luces parpadeantes y los pitidos de las máquinas de la UCI la confundían. Estás en el hospital, le explicó él. Te pondrás bien. ¿Qué ha pasado? Tenía la voz ronca. Le habían quitado el tubo de oxígeno hacía solo unas horas. Monóxido de carbono. Ella lo miró con ojos desorbitados. ¿Dónde está Philly? Will le dio un apretón suave en la mano. Está bien. Se ha recuperado enseguida. Es todo un luchador, el pequeñajo. Está en el ala de pediatría. He estado yendo y viniendo de aquí para allá. ¿Dónde están mamá y papá? Preguntó Nancy después de una pausa. Él le apretó la mano de nuevo. Lo siento, cariño. Ya no despertaron. El jefe de policía y el de bomberos se pasaron el día acribillando a Will a preguntas, abordándolo en los pasillos del hospital, sacándolo a rastras de la habitación de Nancy, tendiéndole emboscadas en la cafetería. Alguien había desconectado un cable del motor de la caldera, lo que había ocasionado una acumulación letal de monóxido de carbono. También habían inutilizado el interruptor diferencial. Para colmo de males, los Lipinski no tenían detectores de C02.
Se trataba sin lugar a dudas de un acto deliberado, y por el interrogatorio inicial Will supo que lo consideraban persona de interés, hasta que el descubrimiento de que la cerradura de la trampilla del sótano estaba rota les indicó que era más probable que fuese una víctima que un sospechoso. No se les escapó el detalle de que él era un exagente del FBI y que Nancy estaba en servicio activo, así que, a primera hora de la tarde, las autoridades del FBI en Manhattan prácticamente habían quitado de en medio a la policía local y habían tomado las riendas de la investigación. Los ex colegas de Will lo rondaban con recelo, esperando el momento oportuno para interrogarlo. Lo interceptaron en uno de sus trayectos entre la habitación de su esposa y el ala donde se encontraba su hijo. Solo se sorprendió a medias al ver acercarse a Sue Sánchez, con sus tacones altos repiqueteando en el suelo. Pero se le revolvió el estómago al ver que la acompañaba John Mueller. Will y Sánchez siempre habían tenido una relación basada en la desconfianza y la antipatía mutuas. Años atrás, él había sido su supervisor. El propio Will reconocía que como jefe era un desastre. Por su parte, Sue siempre estaba convencida de que podía hacer las cosas mejor que él. Se le presentó la oportunidad de demostrarlo cuando a él lo degradaron por mantener una relación inapropiada con la ayudante de otro supervisor. Si el viernes ella estaba a sus órdenes, el lunes se habían vuelto las tornas. La nueva cadena de mando era una pesadilla. Will reaccionó portándose con ella como un patán pasivo-agresivo. De no ser porque necesitaba aguantar mecha durante un par de años para tener derecho a la jubilación completa, le habría dado una patada metafórica y tal vez también literal en su culo de latina prepotente. Sánchez era su superior durante la investigación del juicio final, y también el títere que, siguiendo órdenes, había apartado a Will del caso cuando éste estaba cerrando el círculo en torno a Shackleton. Una cadena de titiriteros la había utilizado, y ella seguía resentida por no saber por qué le habían ordenado dejarlo fuera. ¿Por qué el caso juicio final había quedado totalmente paralizado y sin resolver y por qué le habían concedido a Will una jubilación anticipada con condiciones tan absurdamente atractivas? Si la relación de Will con Sue no era para echar cohetes, la que mantenía con John Mueller era aún peor. Mueller era remilgado, un fanático de las normas, y le preocupaba más el procedimiento que los resultados. Era un trepa ansioso por dejar el trabajo de campo lo antes posible y hacer carrera en la burocracia. Le irritaba la actitud displicente y rebelde de Will, así como sus transgresiones morales, su afición a la bebida y a las mujeres. Además, le horrorizaba que Nancy Lipinski, una joven agente especial con madera para convertirse en una segunda Mueller, se hubiese pasado al lado oscuro por culpa de Piper y encima se había casado con el muy rufián. Will, por su parte, consideraba a Mueller un modelo de todo lo que no iba bien en el FBI. Will trabajaba en los casos para encerrar a los malos. Mueller lo hacía para acelerar su ascenso profesional. Era una criatura política, y Will no soportaba los politiqueos. En un principio, Mueller era el agente especial a cargo del caso juicio final, y de no ser por el ataque repentino que lo había incapacitado temporalmente, nunca le habrían asignado el caso a Will. Nunca habría trabajado con Nancy, ni se habría aliado con ella. Tal vez el caso juicio final se habría resuelto. Toda una cadena de acontecimientos se habría evitado si a Mueller no se le hubiera formado un pequeño trombo que se desplazó hasta el cerebro. Mueller se había recuperado completamente y se había convertido en uno de los perritos falderos de Sánchez. Cuando la llamaron para comunicarle que alguien había atentado contra la vida de Nancy y su familia, su primera medida había sido pedirle a Mueller que la llevara en coche a White Plains. En una sala de visitas vacía, Sánchez le preguntó a Will cómo estaba y le dio el pésame. Mueller esperó a que finalizara esta breve muestra de humanidad para entrar directamente en materia en un tono desagradable. Según el informe de la policía, estuviste 1 hora y media fuera de la casa. Has leído muy bien el informe, John, bebiendo en un bar. La experiencia me ha enseñado que los bares son un buen lugar para beber. ¿No encontraste nada de beber en la casa? Mi suegro era un tipo estupendo, pero solo bebía vino. Me apetecía un whisky. Un momento muy oportuno para salir por ahí, ¿no te parece? Will avanzó 2 pasos. Agarró de las solapas al hombre, más bajo que él, y lo estampó contra la pared. Estuvo tentado de sujetarlo con una mano y propinarle un puñetazo en la cara. Cuando Mueller se disponía a subir los brazos con fuerza para liberarse, Sánchez les gritó a los dos que se tranquilizaran. Will soltó a Mueller y retrocedió, respirando agitadamente, con las pupilas contraídas de rabia. Mueller se alisó la americana y dedicó a Will una sonrisa arrogante, como diciendo, esto no va a quedar así. Will, ¿qué crees que ocurrió anoche? Preguntó Sánchez, impasible. Alguien forzó una puerta mientras cenábamos y metió mano en la caldera. Si yo no hubiera salido, ahora mismo habría 3 personas en coma. ¿En coma? Preguntó Mueller. ¿Por qué no muertas? Will hizo caso omiso de él, como si no estuviera allí. ¿Quién crees que era su objetivo? Tú. Nancy. ¿Sus padres? Sus padres han sido daños colaterales. De acuerdo, dijo Sánchez. ¿Tú o Nancy? Yo. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el móvil? Will se dirigía únicamente a Sánchez. Sé que lo que voy a decir no te va a gustar, Sue,
Pero esto sigue tratándose del caso juicio final. Ella entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando, Will? El caso nunca se cerró. ¿Me estás diciendo que el asesino del juicio final ha vuelto a las andadas? No. Te estoy diciendo que el caso nunca se cerró. ¡Qué tontería! Menuda chorrada, protestó Mueller. ¿En qué te basas para decir eso? Sue, continuó Will, sabes que el caso se fue complicando cada vez más. Sabes que me dejaron de lado. Sabes que me jubilaron para apartarme del FBI. Sabes que no quieren que hagas preguntas, ¿verdad? Así es, convino ella en voz baja. Entre algunas de las personas que están muy por encima de ti en el escalafón están pasando cosas que te dejarían atónita. Un acuerdo de confidencialidad federal me impide revelar lo que sé, y solo una orden presidencial podría revocarlo. Solo puedo decirte que hay algunas personas que quieren ciertas cosas de mí y están dispuestas a matar para conseguirlas. Tienes las manos atadas. No puedes hacer nada para ayudarme. Somos el FBI, Will, exclamó ella. Los que quieren acabar conmigo están en el mismo bando que el FBI. No puedo decirte nada más. Mueller soltó un resoplido. Es la trola más descarada e inverosímil que he oído nunca. ¿Nos estás diciendo que no podemos investigarte ni a ti ni este caso por alguna supuesta actividad clandestina de las altas esferas? Venga ya. Voy a ver a mi hijo, respondió Will. Vosotros haced lo que queráis. Buena suerte. Las enfermeras dejaron a Will a solas junto a la cuna de Philip en la unidad de cuidados intensivos. Le habían retirado el tubo de respiración, y el color de Philly empezaba a volver a la normalidad. Dormía e intentaba agarrar con la manita algo que veía en sueños. Will se sentía como una olla a presión. Hizo un esfuerzo por centrarse. No había tiempo para el cansancio. No había lugar para el abatimiento. Y por nada del mundo iba a permitir que el miedo lo paralizara. Concentró toda su energía en la única emoción que sabía que podía ser una aliada fiable, la ira. No le cabía duda de que Malcolm Fraser y sus esbirros estaban ahí fuera, seguramente no muy lejos. Los vigilantes tenían una ventaja, contaban con las fechas de fallecimiento, pero hasta ahí llegaba su presciencia. Sabían que habían conseguido matar a sus suegros y confiaban en que habrían conseguido dejarlo a él y a su familia en estado de coma. Pero no lo habían conseguido. Ahora él jugaba en su terreno. No necesitaba a la policía ni a la FBI. Le bastaba su propia fuerza. Palpó la Glock que llevaba al cinto, cuyo cañón se le clavaba dolorosamente en el muslo. Canalizó el dolor hacia una imagen mental de Fracher. Voy a por ti, pensó. Voy a por ti. En el aeropuerto JFK, De Corso abrió la puerta trasera del coche de Fracher y se sentó junto a su jefe. Ninguno de los dos abrió la boca. La posición del mentón de Fracher lo decía todo, no estaba contento. Su teléfono echaba humo a causa de tantas llamadas. La decisión de Corso de acogerse a la inmunidad diplomática había armado un lío transatlántico. El Departamento de Estado no tenía idea de quién era De Corso ni de por qué el Departamento de Defensa insistía en que se respetase su supuesta inmunidad. Los mandamases del CIS intentaban por todos los medios sacar información sobre De Corso a sus homólogos de la CIA. La patata caliente política fue pasando de mano en mano, subiendo por la cadena de mando hasta que el secretario de Estado estadounidense, muy a su pesar, no tuvo más remedio que interceder en persona con el ministro de Exteriores británico. De Corso obtuvo al fin su pase para salir de la cárcel. El gobierno británico cedió de mala gana y lo entregó a un grupo enviado por la Embajada de Estados Unidos. Lo llevaron a toda prisa al aeropuerto de Stansted, donde embarcó en el Gulfstream biprivado del secretario de Marina estadounidense, y la investigación sobre el incendio intencionado y los homicidios quedó cerrada a todos los efectos. Finalmente, De Corso, incapaz de soportar el silencio, le pidió perdón. ¿Cómo te trincaron?, gruñó Fracher. Alguien llamó a la policía y les dio el número de matrícula del coche que había alquilado. Tendrías que haberlo cambiado. Te presento mi dimisión. Ningún subordinado mío dimite. Cuando decida despedirte, te avisaré. ¿Habéis quitado a Piper de en medio? Lo intentamos anoche. Monóxido de carbono en casa de los Lipinski. Lo apañamos mientras ellos estaban en un restaurante. La fecha de fallecimiento era la de ayer, ¿verdad? Sí. Hemos actuado de forma causativa. Piper salió de la casa, regresó y dio la voz de alarma. Su esposa y su hijo se pondrán bien. No hemos podido echarle el guante a lo que fuera que encontró en Inglaterra. Por lo que sabemos, podría haberle pasado ya el material a Spence. ¿Dónde está Spence? No se sabe. Seguramente va camino de vuelta a Las Vegas. Lo estamos buscando. De Corso aspiró entre dientes. Mierda. Ya. ¿Cuál es el plan? Piper está en el hospital de White Plains. El lugar está abarrotado de federales. Lo estamos vigilando, y en cuanto él salga, lo pillaremos. ¿Seguro que no me darás la patada? Fracher sabía algo que su hombre ignoraba. Al cabo de 2 días, De Corso estaría muerto. No tenía sentido embarcarse en los trámites interminables para un despido.
No será necesario. De Corso le dio las gracias y se quedó callado durante el resto del trayecto a White Plains. Nancy despertó de nuevo a última hora de la tarde. Ya no estaba en la UCI, sino en una habitación individual. Al ver que Will no se encontraba allí, le entró el pánico. Pulsó el botón para llamar a la enfermera, y ésta le dijo que él debía de estar en la UCI de pediatría con el bebé. Unos minutos después, la puerta se abrió y apareció Will. Nancy tenía un pañuelo de papel en la mano y se estaba secando los ojos. ¿Dónde están mamá y papá? En Bayard Durán. Ella asintió. Era la empresa de pompas fúnebres que habían elegido. Joseph era muy previsor. Está todo preparado para mañana, si te ves con fuerzas. Si no, podríamos aplazarlo un día. No, mañana está bien. Necesito un vestido. Se la veía muy triste. Esos ojos húmedos, ovalados, Laura ya se ha encargado de eso. Ha ido de compras con Greg. ¿Cómo está Philly? Van a sacarlo de la UCI. Está de maravilla. Come como una lima. ¿Cuándo me dejarán verlo? Esta noche, en algún momento, seguro. La siguiente pregunta lo pilló desprevenido. ¿Y tú cómo estás? ¿De verdad le importaba? Voy tirando, respondió con aire sombrío. He estado pensando en lo nuestro, dijo Nancy. Will esperó a que continuara, aguantando la respiración. Ella querría echarlo de su vida. Él ni siquiera debería haberla cortejado. Philip y ella estarían mejor sin él. Estaba bebiendo en un bar mientras gaseaban a su familia. ¿Ya la había engañado una vez? ¿Qué garantía había de que no volviera a hacerlo? Mamá y papá se querían. Se le atragantaron las palabras, y le temblaba el labio inferior. Se fueron a dormir juntos como cada noche desde hacía 43 años. Murieron en la cama, sin darse cuenta. No llegaron a estar decrépitos ni enfermos. Era su hora. Era su hora, pasara lo que pasase. Es lo que quiero que me pase cuando me llegue la hora. Quiero dormirme una noche en tus brazos, y a no despertar nunca. Will se inclinó sobre la barandilla de la cama y la abrazó con tanta fuerza que ella casi no podía respirar. Dejó de estrujarla como una pitón y le dio un beso en la frente, agradecido. Tenemos que hacer algo, Will, dijo ella. Lo sé, tenemos que coger a esos cabrones. Quiero machacarlos vivos. Will no podía usar su teléfono móvil sin que las enfermeras lo riñeran, así que bajó al vestíbulo. En la lista de contactos del teléfono de prepago había un número memorizado. Will lo marcó. Sí. Respondió una voz jadeante. Soy Will Piper. Qué bien que hayas llamado. ¿Cómo te va, Will? Los vigilantes intentaron matarnos anoche. Los padres de mi esposa han muerto. Hubo un momento de silencio. Lo siento mucho. ¿Has sufrido algún daño? Yo no. Mi mujer y mi hijo sí, pero se pondrán bien. Me alivia oír eso. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Tal vez. Y he tomado una decisión. Voy a conseguirte la base de datos. Esa noche, Will durmió en una silla en la habitación de su hijo en el hospital. Se habían ultimado todos los preparativos para el día siguiente, y ya no le quedaba nada que hacer salvo entregarse a un sueño reparador. Ni siquiera las enfermeras que iban y venían cada pocas horas para controlar las constantes vitales perturbaron su descanso. Al amanecer despertó al oír los gorgoritos alegres procedentes de la cuna de Philip, que jugaba con su muñeco de peluche, y Will, animado por este comienzo optimista, se preparó psicológicamente para el duro día que le esperaba. Se tensó al oír que alguien entraba en la habitación, pero no se trataba de una enfermera, sino de Laura y Greg. Habían viajado en coche desde Washington y habían sido de gran ayuda para resolver las cuestiones logísticas. Los Lipinski eran un matrimonio muy querido, por lo que el funeral sería multitudinario. Debido a las filtraciones sobre una posible manipulación de la caldera, los medios también estaban interesados, y se esperaba que acudiese un contingente nutrido de periodistas de Nueva York. Quedaban algunos detalles por concretar con el sacerdote, la funeraria y el cementerio. Dado que el embarazo de Laura no le permitía grandes ajetreos, Greg había asumido las responsabilidades de portavoz de la familia ante el mundo exterior, y Will estaba muy agradecido por ello. ¿Has podido dormir?, le preguntó su hija. Un poco. ¿Habéis visto qué buena cara tiene? Greg bajó la vista hacia Philip como si estuviese probando cómo le sentaba el papel de padre. Hola, colega. Will se levantó, se acercó a su yerno y le posó la mano en el hombro. Era la primera vez que tenía con el joven un contacto físico que fuera más allá de un apretón de manos. Nos has ayudado mucho. Gracias. No ha sido nada, dijo Greg, ligeramente avergonzado. Buscaré la manera de compensártelo. Will se hizo cargo de las funciones de jefe de seguridad, y mientras desayunaba en la cafetería, planeó meticulosamente la coreografía. Tenían que permanecer a la vista del público, en medio del gentío. Fracher podría observarlos cuanto quisiera, pero no iría a por ellos delante de todo el mundo. Los detalles eran importantes. Todo tenía que ir como la seda, pues de lo contrario acabarían en el fondo de un agujero muy profundo.
Cuando entró en la habitación de Nancy, ésta ya llevaba puesto su vestido negro nuevo y estaba de pie frente al espejo del baño. Parecía decidida a mantener el rostro seco mientras se maquillaba. Un viejo amigo del FBI se había pasado por el piso de Will para llevarle uno de sus trajes oscuros. Ninguno de los dos se había puesto ropa tan elegante desde el día de su boda. Will colocó la mano en la parte baja de la espalda de Nancy. «Estás muy guapo», comentó ella. «Tú también». «No sé si puedo hacer esto», dijo Nancy con voz temblorosa. «Estaré a tu lado en todo momento», le aseguró él. Una limusina de la funeraria Bayard Durand los recogió delante del hospital. Siguiendo el protocolo de alta hospitalaria, llevaron a Nancy en silla de ruedas hasta el borde de la acera. Sujetando a Philip contra sí, subió al Cadillac. Will escrutaba el tramo de acceso y la calle como si hubiera vuelto al trabajo y estuviese protegiendo a un testigo. Un pequeño grupo de agentes de la oficina de Nueva York escoltaba la limusina como una unidad del servicio secreto asignada a un dignatario. Cuando la limusina arrancó, Fracture bajó sus prismáticos y, con un gruñido, le dijo a De Corso que Piper era intocable en ese momento. Lo siguieron a cierta distancia y, al poco rato, aparcaron su coche en la avenida Maple, en un lugar desde donde se divisaban las columnas blancas de la funeraria. Los Lipinski habían sido unas personas campechanas y sencillas, de modo que sus amigos de la comunidad se habían asegurado de que se organizara una ceremonia acorde con la sensibilidad de la pareja. Tras un sentido discurso fúnebre pronunciado por el sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, una procesión interminable formada por colegas de trabajo, compañeros de bridge, feligreses e incluso por el alcalde se pusieron de pie para contar anécdotas emotivas y graciosas de ese matrimonio atento y afectuoso cuya vida les había sido arrebatada antes de tiempo. Nancy, en el banco de la primera fila, lloraba sin parar, y cuando Philip hacía demasiado ruido, Laura se lo llevaba por el pasillo al vestíbulo hasta que se calmaba. Will permanecía tenso y alerta, estirando el cuello y recorriendo con la mirada la sala repleta de gente. Dudaba que ellos estuviesen ahí dentro, entre ellos, pero nunca se sabía. El cementerio de Mount Calvary estaba en el norte de White Plains, a unos kilómetros de la casa de los Lipinski, junto al campus del Westchester Community College. A Joseph siempre le había gustado aquella zona tan tranquila y, fiel a su carácter metódico, había comprado 30 años atrás una parcela familiar en el cementerio. Ahora esa parcela lo estaba esperando, y una excavadora acababa de abrir en la tierra de color marrón oscuro dos fosas, una al lado de la otra. Era una de aquellas mañanas frías y despejadas de otoño en que el sol parecía estrecho y plano, y las hojas crujían bajo los pies de los asistentes que caminaban pesadamente sobre el césped. Fracture observaba la ceremonia frente a las tumbas a través de sus prismáticos desde una vía de acceso, a medio kilómetro de allí. Ya había ideado un plan. Seguirían el cortejo fúnebre hasta la casa de los Lipinski. Sabían que el velatorio sería allí porque le habían pedido al centro de operaciones de Groom Lake que se colaran en el servidor de la funeraria para averiguar el recorrido fúnebre y la dirección de destino de la limusina. Esperarían a que Will y Nancy se quedaran a solas con su hijo por la noche, y entonces entrarían y aprenderían a Will, empleando la fuerza en la medida necesaria. A continuación registrarían la casa en busca de cualquier cosa que él hubiese encontrado en Cantwell Hall. Una vez que Will estuviese a buen recaudo a 40.000 pies de altura, solicitarían nuevas instrucciones al Pentágono. Los hombres de Fracture estaban de acuerdo en que propinar 2 golpes en la misma casa en noches consecutivas era la mejor forma de aprovechar el factor sorpresa. Mientras el sacerdote decía misa frente a las tumbas, Fracture y su equipo merendaban unos sándwiches. Y mientras Nancy tiraba un puñado de tierra sobre los ataúdes de sus padres, los vigilantes ingerían dosis de cafeína bebiendo latas de refresco Mountain Dew. Cuando el oficio terminó, Fracture seguía observando con atención. Una multitud rodeaba a Will y Nancy, por lo que Fracture los perdió por unos momentos en un mar de abrigos negros y azul marino. Dirigió su atención a la limusina, que estaba aparcada a la cabeza del cortejo, y cuando vio subir a un hombre y una mujer con un bebé en brazos, ordenó a su conductor que arrancara. El cortejo fúnebre avanzó serpenteando en dirección a la casa de los Lipinski. Anthony Road era un callejón sin salida corto y flanqueado de árboles frondosos. Era imposible que Fracture aparcara allí sin que lo descubriesen, por lo que se apostaron en North Street, la arteria principal, y aguardó pacientemente bajo la luz mortecina de la tarde a que las visitas se marcharan. El coche fúnebre de Bayard Durand, una berlina negra, entró en el aparcamiento de una terminal privada en el aeropuerto de Westchester County. El conductor, con traje negro, bajó y echó un vistazo alrededor antes de abrir la puerta del pasajero. «Vía libre», dijo. Will bajó el primero, ayudó a Nancy con Philly, y los guió a toda prisa al interior de la terminal. Volvió a salir para darle una propina al chofer y sacar las maletas. «Usted no ha estado aquí, ¿entendido?». El conductor se levantó la gorra para despedirse y se marchó. Dentro de la terminal, Will divisó de inmediato a un hombre de complexión mediana pero recia, con el pelo cano muy corto, vaqueros y una chaqueta de cuero de aviador. El hombre descruzó los brazos y se llevó la mano a un bolsillo interior. Will, receloso, no le quitó ojo mientras el tipo sacaba una tarjeta de visita, antes de acercarse a él y tendérsela. «Daniel P. Bentley, Club 2027, tú debes de ser Will».
Y tú debes de ser Nancy. ¿Y quién es este hombrecito? A Nancy le inspiró simpatía el rostro de Dañe, con su barba gris de 2 días. Se llama Philip, mi más sentido pésame. Vuestro avión tiene el depósito lleno y está listo para despegar. Fracture esperó toda la tarde hasta que el ir y venir de coches por la manzana de los Lipinski cesó prácticamente por completo. A última hora de la tarde, vio que Laura Piper y su marido se marchaban en un taxi. Al anochecer, enfiló a Anthony Road para pasar por delante de la casa en coche. El único vehículo que quedaba en el camino de entrada era el de Joseph. Había luces encendidas en ambas plantas. Decidió aguardar una hora más, por si alguien se presentaba a última hora para expresar sus condolencias. A la hora señalada, sus hombres y él aparcaron en el camino de entrada y se dividieron en 2 parejas. Fracture indicó a De Corso que entrara por las trampillas del sótano y él mismo abrió la puerta del patio empujándola con el hombro. Le había quitado el seguro a la pistola, que con el tubo del silenciador parecía más larga y amenazadora. Le gustaba mover por fin el culo, entrar en acción. Estaba preparado para ejercer cierto grado de violencia, ansioso incluso. Se relamía de gusto al imaginar cómo derribaría al cabrón de Piper de un culatazo en la sien. Sin embargo, no estaba en absoluto preparado para lo que encontró, algo que le hizo soltar una maldición. La casa estaba totalmente vacía, y un muñeco del tamaño de Philip yacía en el sofá de la sala allí donde Laura Piper lo había dejado.